Buenos días, buenas tardes, según el lado del Atlántico en que se encuentren. Este es un Twitter espacio para dejar registrado el proceso de cómo llevar los salarios paupérrimos de la administración pública a salarios que sí sean dignos y más en torno a un promedio de los $2,000 por mes. Bueno, lo primero, entender el salario mínimo debe desaparecer como institución. El salario que controla la administración pública es el salario de la administración pública, porque es a soldados, policías, jueces, etcétera, que paga. Entonces, ese es el salario que debe controlar en nivel y en primera diferencia la administración pública. En nivel, para que, por supuesto, el sistema funcione. Haya respeto por la ley, por los contratos, orden público, orden jurídico, es decir, si el policía, si el juez, si el soldado son mal pagados, evidentemente el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿cómo resolver el dilema del salario en Venezuela? Bueno, lo primero es entender por qué es tan bajo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la productividad, con el marcaje sobre costes de producción, con el diferencial cambiario y con la corrupción dentro de la administración pública, y específicamente la distribución entre nómina y proveedores. ¿Por qué lo que en cualquier otro país se compra en 1 y venden 2, en Venezuela termina vendiéndose en 4? Bueno, es muy sencillo. Porque en Venezuela hay un riesgo país el más alto de todo el planeta. Hay, por supuesto, ausencia de seguridad personal, jurídica, o sea, no hay orden público, no hay orden jurídico, no hay respeto por la ley, por los contratos, hay corrupción de todo tipo, hay expropiaciones, confiscaciones, en fin, entonces es necesario recuperar el capital antes en el tiempo. ¿Cómo se recupera el capital antes en el tiempo? Bueno, muy sencillo, abriendo el margen unitario y teniendo buena parte de la cuota de mercado. Así se genera flujo antes y se recupera el capital invertido antes en el tiempo. Entonces, no es solo el hecho de que la moneda se deprecie, no es solo el hecho de que se está tomando riesgo como en cualquier otro país o hay una alta exposición al proceso inflacionario, sino que hay un riesgo jurídico, político distinto y además hay un diferencial cambiario importante. Eso es lo que hace que en la mayoría de los países se compren 1 y venden 2, pero en Venezuela se compren 1 y tenga que venderse en 4. Y por supuesto, cuando la gente compara, ve las cosas más caras en Venezuela y dice Venezuela no es competitiva. No es esto necesariamente cierto. O dice que el tipo de cambio real está apreciado. Esto no es necesariamente cierto. Esto simplemente responde a la dinámica del marcaje sobre costes de producción. El margen unitario, que tiene que ser brutalmente alto. ¿Por qué tiene que ser brutalmente alto? Porque tú tienes que recuperar el capital antes en el tiempo para exponerlo lo menos posible a una expropiación, una confiscación, a la corrupción de las autoridades, a un secuestro, a N cantidad de cosas. Tienes que recuperar el capital antes en el tiempo. Eso obliga a abrir el margen unitario y, por supuesto, en un contexto en que pocos invierten, quienes pueden abrir ese margen unitario usualmente tienen una importante cuota de mercado. Eso hace que el margen sea grande en dinero, pequeño relativo a otros países, pero grande dentro de Venezuela, y recuperes el capital antes en el tiempo. Pero pocos se animan a hacerlo porque es sumamente riesgoso operar en esas condiciones. Luego está el diferencial cambiario. El diferencial cambiario obliga a que lo que tienes que vender en $1 no lo puedas vender en $1, sino más de $1. 30, 40, 50% más. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque al aplicar el tipo de cambio del mercado, el tipo de cambio oficial,
no se consiguen los bolívares suficientes con que reponerlo el dólar o el objetivo que se tenga de recuperación de flujo de caja en divisas como para poder reponer el capital y no descapitalizarse en el proceso. Entonces, por supuesto, las empresas pasan por un dilema diariamente porque a veces aumentan los precios para protegerse del diferencial cambiario, le aumentan de más y entonces no tienen rotación, ventas suficientes en un contexto en que igualmente tienen que pagar costes fijos, o a veces de menos y se descapitalizan y no reponen el inventario. Entonces, operar en Venezuela es sumamente difícil y eso explica por qué lo que en cualquier país del mundo se compra en uno y venden dos, si uno compra en uno y venden dos hace un margen de uno y con eso paga los costes fijos y después paga los intereses, paga los impuestos, etcétera, y queda con un beneficio neto. Bueno, en Venezuela tienes que vender en 4 para que ese beneficio neto sea mucho mayor y puedas recuperar el capital antes en el tiempo y exponerlo el menor tiempo posible a confiscaciones, expropiaciones, secuestros, etcétera. Todos los dolores de cabeza que implican producir e invertir en Venezuela. Entonces, va a ser sumamente sencillo corregir la distribución del ingreso en Venezuela. La distribución del ingreso en Venezuela está perturbada. La masa de beneficios es enormemente grande relativa a la masa de salarios y la razón no es otra sino el riesgo. ¿Ok? Los que perciben salarios no fijan precios, mientras que los que perciben beneficios sí fijan precios y los fijan de forma tal de poder protegerse de ese alto riesgo de producir e invertir en Venezuela. Los fijan de forma tal de recuperar el capital antes en el tiempo para exponerlo lo menos posible a la depreciación, a la inflación, al riesgo político jurídico de operar en Venezuela. Es decir, ya debería ser suficiente entender el proceso inflacionario y de depreciación como para entender que el capital se tiene que recuperar antes. Uno en Venezuela no se puede dar el lujo de hacer una inversión cuantiosa y exponerla por un largo periodo de tiempo a la depreciación. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no recuperes el capital si tus precios no tienen un margen suficientemente alto como para poder hacerlo a corto plazo. Es decir, a largo plazo, cualquier recuperación de dinero en moneda nacional va a estar depreciado. Por tanto, la recuperación tiene que ocurrir a corto plazo. Entonces, son muchos los elementos. Hay que generar estabilidad del tipo de cambio, nominal y real. Hay que acabar con el riesgo político, jurídico, personal de producir e invertir en Venezuela, el más alto por largo de todo el planeta. Yo acabo de compartir un hilo y les animo a que lo lean con detalle, pero yo ahí menciono tan solo algunas formas de, voy a leer el tweet. Básicamente yo lo que digo allí es que, bueno, en Venezuela hay inseguridad jurídica, falta de Estado de Derecho, débil respeto a la propiedad privada, cambios regulatorios impredecibles, hay arbitrariedad administrativa, o sea, no hay reglas, sino que hay discrecionalidad, hay exceso de burocracia, corrupción en organismos públicos, en puertos, en aeropuertos, en aduanas, en corrupción tributaria, solicitud de sobornos, extorsión, presión de funcionarios de la administración pública, hay falta de independencia judicial, hay dificultad para hacer cumplir los contratos, impunidad, inseguridad ciudadana, delincuencia organizada, secuestros, homicidios, robos y hurtos, amenazas contra empresarios, inversionistas, invasiones u ocupaciones ilegales, costos elevados de seguridad privada, riesgo político, incertidumbre institucional, falta de transparencia gubernamental, competencia desleal, contrabando, economía informal, riesgo reputacional asociado al entorno de negocios, infraestructura deficiente, fallas eléctricas de combustible y descombustible, deficiencias logísticas y de transporte, restricciones financieras, o sea, no hay acceso al crédito, dificultades para acceder a financiación, inflación, depreciación, volatilidad macro, riesgo, incumplimiento del Estado, dificultades para repatriar utilidades y capitales. En fin, es una locura.
Producir e invertir en Venezuela es una locura. Por tanto, son muy pocos los oferentes en Venezuela. El margen unitario es amplio y quienes logran tomar la decisión de producir e invertir en Venezuela se quedan con importantes cuotas de mercado, lo cual valida o hace posible poder establecer márgenes unitarios altos y poder recuperar el capital lo antes posible en el tiempo. Es que no hay otra forma de producir en Venezuela. No existe hasta que cambie la situación. Cuando cambie la situación, entonces el marcaje sobre costes de producción que responde a este alto riesgo jurídico, político, personal de invertir, producir en Venezuela, va a mermar, va a caer con fuerza. Y al caer, por supuesto, la distribución entre la masa de salarios y la masa de beneficios va a cambiar. Igualmente, cuando el diferencial cambiario desaparezca, que ese diferencial evidentemente lo apropian las mafias, es una parte de los beneficios que no se quedan las empresas, sino que se quedan las mafias. Bueno, por supuesto, con mayor razón, la distribución entre la masa de beneficios y de salarios va a cambiar. Pero otra cosa, la productividad va a aumentar, va a dispararse. ¿Por qué? Porque la productividad depende no solamente de la tecnología o de las capacidades, sino de la utilización de las capacidades. Es decir, yo puedo tener la mejor tecnología del mundo, pero si no la uso, no está siendo productiva. Para que esté puesta en uso debe haber demanda, circulación. Entonces, cuando aumente la demanda, la circulación o ventas por ocupado, va a dispararse la productividad en Venezuela. Probablemente duplicarse la productividad. Es decir, en vez de un trabajador sacar una unidad, sacar 2 unidades en el mismo periodo de tiempo. En vez de un trabajador sacar 1.000 unidades, sacar 2.000. En vez de un trabajador sacar 5.000 unidades, sacar 10.000. Lo que fuese que sea la relación, bueno, va a aumentar con fuerza. ¿Por qué? Porque las ventas por ocupado van a aumentar. Una empresa puede pagar salarios muy, muy, muy bajos, que si no vende esos salarios por ocupado le va a costar muchísimo pagar. Mientras que una empresa que vende bastante, así el salario sea alto, como las ventas por ocupado son altas, se le facilita el pago del salario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Venezuela la circulación es muy limitada, la actividad económica es muy limitada, las ventas por ocupado son muy limitadas y por tanto los salarios evidentemente son paupérrimos. Eso se puede corregir ¿cómo? Bueno, se puede corregir aumentando la circulación y por supuesto, es decir, las ventas por ocupado y por supuesto también corrigiendo todos estos problemas asociados al riesgo, porque el riesgo lo que hace es que los márgenes se disparen y las cuotas de mercado también. Es decir, que haya muy pocos inversores con grandes cuotas de mercado, es decir, probablemente 5, 6, 7 marcas en un sector, cuando podría haber 1000 veces eso, 7.000 marcas y lo que hay es 7 marcas. Y bueno, y por otro lado, cada marca coloca un margen unitario alto. ¿Por qué? Porque tiene que recuperar el capital antes en el tiempo, porque si no, imagínense, en un mes solo de inflación o de depreciación, el dinero simplemente pierde poder de compra. O si no, te confiscan, o si no, te expropian, o si no, vienen a digamos, los funcionarios a buscar hacer corrupción con tu actividad económica, en fin. Entonces, todas estas condiciones hacen que el salario esté artificialmente deprimido en Venezuela. Esto es artificial. Es la misma razón por la cual no hay agua, por ejemplo. ¿Por qué no hay agua? Porque hay unas mafias que privatizan el agua. O sea, como el país con más agua del planeta, o uno de los países con más agua del planeta, no tiene agua. Eso no tiene sentido. Lo único que tiene sentido aquí es que hay unos generales que son dueños de unas compañías de cisternas y entonces te paran el agua para podértela privatizar, vender. Igual ocurre con la energía eléctrica, igual ocurre con absolutamente todo.
No quiere decir esto que no hay que hacer inversiones en infraestructura. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que buena parte del problema es mafia. Buena parte, una parte sustancial del problema es mafias. O sea, la economía de Venezuela es una economía de mafias. Entonces, cuando se cambian los incentivos y se convierte en una economía no de mafias, sino de productividad, todo va a cambiar. Una economía de seguridad. ¿Qué significa una economía de mafias? Pocos invierten, pocos producen, márgenes unitarios enormes, cuotas de mercado enormes. ¿Qué significa una economía con seguridad? Bueno, muchos inversores, márgenes pequeños, pequeñas cuotas de mercado, mucha competencia. Por supuesto, una distribución del ingreso distinta y una circulación mayor y, por tanto, una mayor productividad y poder de compra de los salarios. Entonces, digamos que buena parte del problema es la economía de mafias. El paso de economía de mafia a economía de seguridad, de productividad, etcétera, va a hacer que milagrosamente el salario aumente. ¿Okay? Es muy simple. La verdad es que es verdaderamente simple. O sea, esto no es un problema complejo. Lo complejo es tumbar a las mafias y todo lo que esto significa, probablemente una guerra civil, probablemente no, con certeza una guerra civil para Venezuela, dentro del chavismo, y probablemente una ocupación, o no probablemente, con certeza una ocupación del territorio venezolano por parte de tropas extranjeras y el establecimiento de un gobierno que pueda hacer este cambio entre tantos que hay que hacer, porque hay que recuperar el Estado, o sea, la Fuerza Armada, la policía, el sistema de cortes, hay que recuperar a la nación espiritual, moral, político, institucional, económica y social, y a la persona, al venezolano, hay que recuperarlo. Entonces, pero este cambio es sencillo, es fácil, no es difícil, no tiene ningún tipo de complejidad. Es verdaderamente elemental, es una cosa sencilla a realizar. Lo complejo y lo costoso, bueno, los muertos que habrá con la guerra civil, la violencia que va a haber, ya hay las primeras señales de que esta guerra civil viene con lo que está pasando en el sur de Venezuela, pero digamos que estos cambios van a ser relativamente sencillos. Luego, hay otro cambio que hay que realizar, que ya no tiene que ver con la distribución entre la masa de salarios y la masa de beneficios, sino que tiene que ver con la distribución entre la nómina y los proveedores de la administración pública. Si uno ve el gasto público en Venezuela, poco se va en nómina, o sea, poco en lo que recibe el soldado, el policía, el juez, y mucho lo que se va en proveedores. Y las formas de hacer trampa es, bueno, con sobreprecio, con sobrefacturación, subentrega de bienes o servicios, entrega de productos de calidad inferior a la contratada, colusión entre proveedores, pago de comisiones ilegales o sobornos, licitaciones amañadas, facturación de bienes o servicios no entregados, fraccionamiento indebido de contratos, uso de empresas de maletín o empresas fachadas, manipulación de especificaciones técnicas para favorecer a un proveedor, alteración de cantidades suministradas, sustitución fraudulenta de materiales o componentes, conflictos de interés no declarados, pagos por obras o servicios inconclusos. En fin, aquí podemos tener, digamos, una conversación que duraría todo el día acerca de las formas de corrupción de la administración pública, pero lo cierto es que si nosotros acabamos con la corrupción, y acabar con la corrupción no es ponerle trampa a la gente para que la gente se corrompa y meterla presa, ¿no? Lo que queremos es evitar la corrupción. ¿Ok? ¿Cómo podemos evitar la corrupción? A corto plazo, solo podemos hacerlo con un cambio tecnológico en la administración pública. Y a medio y largo plazo con un cambio en la convicción. O sea, si nosotros logramos, como efectivamente vamos a lograr con certeza, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos y nuestras facultades, sino dependemos de aquel que hizo el cielo y la tierra, el universo, todo lo visible y lo invisible, nuestro Señor Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, y toda vez que sabemos que Él no enfrenta limitaciones, a diferencia de hombres imperfectos que sí, bueno, entonces nosotros sabemos con certeza que podemos hacer estos cambios y que vamos a maravillar no solamente a los venezolanos, sino a las naciones. Y además es sumamente simple porque lo que tenemos que hacer es un cambio a primera vista
evidentemente tecnológico en la administración pública. Y lo segundo sí es un cambio que toma un poco más de tiempo. Yo he explicado en otros espacios el rol del Fondo Soberano Sempiterno en la transformación espiritual, moral, cívico, político, institucional, económico y social del país y del venezolano, ¿okay? Porque eso es un proceso de formación. El venezolano va a pasar por un proceso de formación en línea y los incentivos están diseñados para que eso sea así, pero la convicción toma algún tiempo. Nosotros estimamos que va a ser poco tiempo por el diseño y por las condiciones que tiene Venezuela, pero en el corto plazo tenemos que apalancarnos en lo que tenemos, que es la tecnología. La tecnología que yo propongo es muy simple y hoy por hoy con un grado de eficacia y efectividad altísimo, ¿no? O sea, la idea aquí es que la corrupción no se combate persiguiendo a los corruptos, sino educando y haciendo imposible la trampa. Lo que yo propongo es una plataforma nacional de compras públicas con IA, con inteligencia artificial, en el contexto de la cual cada producto tenga un código único nacional, eliminando la posibilidad de duplicidades y nombres distintos para el mismo artículo. Es decir, todos los artículos de compra de la administración pública tienen que ser observables para el ciudadano a pie. No importa si son 500.000, si incluyen tanques, aviones, laptops, impresoras, lo que sea, que sean los ítems, va a haber un número y hoy por hoy tenemos capacidad de centros de datos, etcétera, como para manejar listas, ¿ok? Con organización de bases de datos, cuantiosísimas de artículos. Y la idea es que los compradores, perdón, que la IA compararía automáticamente precios entre ministerios, organismos y periodos de tiempo. Si detecta desviaciones anormales sobre precios o cambios injustificados, por supuesto emitiría alertas preventivas al comprador, al jefe de compras y a la Oficina Nacional de Auditoría. Es decir, los compradores de los ministerios, de las instituciones, no solamente van a reportar al jefe de compras, y ahí está el ministro, sino que también tienen que reportar a la Oficina Nacional de Auditoría. ¿Ok? Y la Oficina Nacional de Auditoría, cosa que sabrán los compradores, van a recibir alertas cuando quiera que se produzcan desviaciones. Las desviaciones tienen que estar justificadas y, por supuesto, las alertas se reciben. Habrá notificaciones, o sea, la idea no es ponerte una trampa para que tú caigas en corrupción y después ponerte unas esposas. La idea es saber que va a ser muy difícil hacer trampa, muy costoso hacer trampa, mientras vamos avanzando también en el proceso de formación para lograr que la corrupción vaya a cero, no solamente por el uso efectivo, eficaz de la tecnología, sino por un cambio verdaderamente en el corazón del venezolano. Es decir, en la medida en que el venezolano tiende a tener un corazón cristocéntrico, es decir, que pone a nuestro Señor Jesucristo en el centro y cambia su conducta porque se produce una transformación espiritual, moral, cívica, política, institucional, económica y social, bueno, por supuesto, el venezolano va a comportarse distinto. Si el venezolano tiene 27 años viendo corrupción, delincuencia, premios para los delincuentes, para las mafias y castigo para el productor, por supuesto que se va a comportar como se comporta el día de hoy, pero cuando cambien los incentivos, por un lado, y cuando cambie la educación, cuando cambien las ideas y sobre todo cuando entreguemos nuestro proceso de transformación a nuestro Señor, que no comete errores, a diferencia de los seres humanos que sí, bueno, nosotros iremos haciendo una transición, no me refiero a política, sino en el corazón del venezolano, hacia una forma de gobierno que no solamente es un gobierno nacional, sino un gobierno de cada venezolano. Cada venezolano es un gobierno, porque cada venezolano toma decisiones, cada venezolano tiene que decidir diariamente qué hacer y qué no hacer. En la medida en que ese corazón se gobierne con una lógica muy simple, que querría nuestro Señor Jesucristo que hiciese yo en este momento, bueno, por supuesto tendremos un gobierno de cristocéntrico, no solamente nacional, sino
a nivel de cada venezolano. Esa transformación la podemos hacer y Dios ha puesto en mi corazón la forma de cómo hacerlo y los incentivos para hacerlo y la tecnología para hacerlo. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso hacia el cual vamos, pero en el cortísimo plazo tenemos que atajar desde lo más temprano posible el tema de la distribución entre proveedores y nómina de la administración pública. O sea, un soldado, un cadete debe ganar por lo menos $1,000 y un general debe ganar $10,000. Y el promedio de la administración pública o de los en la Fuerza Armada tiene que ser $2,000. Igual un policía, un oficial que acaba de entrar, se acaba de graduar, $1,000 y el promedio $2,000 y un comisario $10,000. Igual un juez recién graduado, $1,000 como mínimo, el promedio $2,000 y el magistrado tiene que ganar como mínimo $10,000 al inicio. ¿Es esto posible? Claro que es posible si cambiamos la distribución entre proveedores y nómina, por supuesto que sí. Ahora, si el Estado es un Estado de compradores, porque es un Estado que, digamos, es empresario, tiene empresas en petróleo, en gas, en minería, etcétera, y además tiene la administración pública corrompida, ¿okay?, en la parte administrativa como tal, entonces, bueno, por supuesto los resultados son otros. Pero en la medida en que nosotros podamos meter la tecnología para controlar esto, la distribución va a cambiar ipso facto. Va a aparecer dinero. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú compras una laptop que vale, por simplicidad de las matemáticas, $1,000 y te llega a 10,000, o tú dices que has comprado 100,000, que significarían, deberían llegar 100 laptops, y lo que te llegan son 10, entonces tú sabes que está sobrefacturado y sobreprecio de 10-1, o la entrega es una fracción de lo prometido, o todas las formas de trampa. Por supuesto, el sistema tiene que llevar un inventario de la administración pública. Entonces, los compradores y jefes de compras reportarían tanto a su institución como a la Oficina Nacional de Auditoría Independiente. La IA cruzaría compras, inventario, entregas y consumo en tiempo real para detectar subentregas, sobrefacturación o anomalías antes de que ocurra el daño. El objetivo no es castigar la corrupción, sino reducirla a cero en la medida de lo posible, haciendo la trampa prácticamente algo imposible. Un Estado moderno debe usar la tecnología, transparencia y la IA, la inteligencia artificial, sobre todo hoy que está disponible, para prevenir el fraude antes de que ocurra. Antes, no después de que ocurra, antes de que ocurra. No para descubrirlo años después, ¿no? No es lo que nos interesa. Entonces, esa es un poco la idea. Fíjense cómo cambiando la distribución de la administración pública de proveedores a nómina y cómo cambiando la distribución de masa de salario, de masa de beneficios hacia masa de salarios, porque aumente la productividad y reduzcamos el riesgo de operar en Venezuela, puede cambiar la realidad. Porque la realidad hoy de Venezuela es que las mafias del Estado se quedan con buena parte del pastel. Primero, el pastel es pequeñísimo porque es un pastel de mafia. Los pasteles de mafia suelen reducirse con el paso del tiempo. La medida en que la mafia se hace crónica, bueno, la gente desinvierte, entonces el pastel se hace más pequeño. Entonces el pastel hoy es un tamaño ínfimo, pero de ese 100% de ese pastel de la administración pública, el 90% se lo lleva la mafia de compras y el 10% se lo llevan los empleados públicos. Eso hay que cambiarlo. Y luego en la administración privada, que tiene que enfrentar riesgo país, que tiene que enfrentar diferencial cambiario y que por tanto tiene que vender en 4, lo que compra en 1, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que venden en 2 lo que compran en 1 para hacer un margen que les permita cubrir costes fijos, pagar, incurrir una amortización, pagar unos intereses, unos impuestos y generar un beneficio como para mantener una tasa orgánica de crecimiento económico. En el caso de Venezuela no es así. En el caso de Venezuela hay que vender en 4 lo que compraste en 1
porque tienes que enfrentar riesgo país, diferencial cambiario y además de eso recuperar el capital lo antes posible para que no te expropien, confisquen, etc. Entonces, cuando nosotros cambiemos la realidad de la distribución entre proveedores y nómina de la administración pública, por un lado, con la tecnología de control, ¿ok? Y cuando cambiemos la distribución entre masa de salarios y masa de beneficios, el salario va a aumentar. Entonces van a ocurrir dos cosas a la vez. Va a ocurrir que el tamaño del pastel se va a incrementar descomunalmente porque habrá más circulación. Pero la distribución del pastel también va a cambiar, tanto en la administración pública como en la privada. Y entonces tendremos un producto, un pastel de un tamaño descomunalmente mayor con una distribución descomunalmente mejor. ¿Ok? No que los pocos inversores que se sienten de una u otra forma protegidos o que son suficientemente valientes para invertir, invierten y se lo llevan todo, porque probablemente tengan protección de algún grupo del chavismo o de lo que fuese, o simplemente son valientes, porque valientes todavía hay, pero que tienen que lidiar con todo tipo de costes. Bueno, a un sistema donde ya no son pocos los que invierten, sino son muchísimos los que desean invertir en Venezuela, producir en Venezuela, generando ocupación, empleo, circulación y por tanto productividad, mientras el marcaje cae y Venezuela se hace más competitiva. Fíjense que en este proceso no hay que imprimir dinero, no hay que, digamos, gastar más, simple y llanamente lo que es que cambiar los incentivos y el sistema. Cuando tú cambias los incentivos y el sistema, no tienes que imprimir más, no tienes que gastar más, puedes estabilizar y puedes cambiar la realidad. ¿Ok? De hecho, yo sostengo que habría una apreciación de la moneda sin que desmejore la competitividad en Venezuela. Yo sostengo que con un cambio, ¿verdad?, en Venezuela, que acabe con el riesgo jurídico, político de operar en Venezuela, se puede disminuir el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar, aumentar el salario en dólares, sin que Venezuela se haga menos competitiva. De hecho, haciéndose más competitiva. Cosa que en cualquier país del mundo sería contraintuitivo. Si uno, por ejemplo, piensa en China, y no sé, el salario en China es, qué sé yo, $1.500, y uno pensase que el salario en China fuese a subir a 3.000, con la misma productividad, uno diría, bueno, los costes unitarios tendrían que duplicarse. Bueno, eso no va a pasar en Venezuela por una razón muy sencilla. Porque el producto por ocupado está en el mínimo y lo que puede es subir y además con fuerza las ventas por ocupado. O sea, la circulación puede duplicarse en tamaño rápidamente, por un lado. Y por otro lado, el marcaje sobre costes unitarios de producción que tienen que fijar los empresarios para recuperar el capital en meses, ¿ok? Disminuiría con fuerza. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Por ejemplo, un restaurante en España recupera el capital en 10 años. ¿Qué significa recuperar el capital en 10 años? Bueno, que tú inviertes y generas un flujo, ¿verdad? Te pagas unos salarios, ¿verdad? Bien sea restauración, bien sea discotecas, bien sea bares, lo que fuese. Tú vas generando un flujo, ese flujo, o sea, después de pagarte algún salario, y entonces ese flujo neto te permite recuperar lo que invertiste inicialmente en 10 años. ¿Qué significa eso? Que hay bares por doquier. En Venezuela, tú montas un bar y tienes que recuperar el capital en 3 meses. Porque si no, ¿qué puede pasar? Te expropian, te confiscan, viene la corrupción, etc. Entonces, por supuesto, los márgenes son descomunales, hay muy poca competencia, los precios, o sea, comer en Venezuela cuesta más que en muchos países, a pesar del bajísimo salario. Entonces, hay todas estas distorsiones que responden, por supuesto, a el alto riesgo país de operar en Venezuela, por un lado, a las mafias, ¿verdad?, a la corrupción, etc. Y todas estas son cosas que las podemos cambiar cambiando el sistema.
sin tener que imprimir dinero, sin tener que gastar más. ¿Ok? Y podemos hacer esos cambios, por supuesto, como muchos otros cambios que se han planteado en otros espacios, como el Fondo Soberano Sempiterno, la privatización del subsuelo, que significa, y del suelo, y de los bloques y subbloques de desarrollo económico en Venezuela, que hoy están en manos de la clase política. Eso no puede seguir. Los políticos venezolanos sirven al enemigo malo, sirven a Satanás, al propio Satanás, que es quien les ha dictado la Constitución y quienes les ha dictado la siembra petrolera, formar parte de la OPEP y, bueno, en fin, el que ha leído las Sagradas Escrituras alguna vez conoce la parábola de los talentos. Cuando Dios nos da recursos, talentos, hay que usarlos. Hay que usarlos. No hay que dejarlos enterrados allí, como han hecho los políticos. ¿Qué hicieron los políticos en Venezuela y los intelectuales en Venezuela cuando el petróleo pasó a ser importante en nuestro país? Bueno, unos lo llamaron excremento del diablo. O sea, no es una bendición de Dios, es un excremento del diablo. Es una maldición. O sea, Dios nos bendice y nosotros, lejos de reconocer sus bendiciones y agradecerlas y sentirnos agradecidos y bendecidos, nosotros decimos, no, eso es excremento del diablo. No, lo que es excremento del diablo es lo que le susurra el diablo a los políticos, que después terminan en constituciones, en políticas, en diseños perversos para servir a Satanás. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es muy simple. Venezuela es el país más bendecido de todo el planeta. Tienen 1 de cada 5 gotas de petróleo de todo el planeta Tierra. Y sin embargo, los políticos han planteado ideas como la siguiente. Han planteado ideas como el petróleo es el excremento del diablo, hay que sembrar el petróleo. Imagínense la frase sembrar el petróleo. Esa frase, que es de Alberto Adriani y desarrollada por Arturo Uslar Pietri, es precisamente la mejor expresión de algo satánico, porque Satanás no viene con unos látigos y como un dragón, no, Satanás viene a endulzarte, a engañarte, a mentirte. ¿Qué es la siembra petrolera? Vamos a analizar qué es la siembra petrolera. La siembra petrolera es que hay un sembrador. ¿Y quién es ese sembrador? El sembrador es el Estado. Por tanto, la siembra petrolera es estatismo. Le pueden dar todas las vueltas que ustedes quieran, pero es, por más que las petroleras eran privadas para aquel entonces, para cuando se acuña la frase, el petróleo, el recurso es del Estado. O sea, la propiedad no es privada, la propiedad es estatal. Es decir, es una clase política. Por tanto, quien siembra es el dedo del político. ¿Y dónde siembra? En la hacienda del amigo del político, en la industria del político y en los distintos intereses de los amigos del político. Eso es la siembra petrolera. Es ver el petróleo generando recursos fiscales y recursos en divisas, pero olvidarse que el petróleo está allí, como indica la parábola de los talentos, para que sea usado. Nos meten en la OPEP para contener la producción, para restringirnos la producción y evitar el desarrollo de Venezuela. Es decir, el sistema fue diseñado adrede, a propósito, satánicamente. Es decir, con un ejercicio deliberado. Esto no es un error, esto no es producto de un fracaso en un diseño, no, esto es producto de un éxito en un diseño satánico para meter a la gente confinada en ranchos. Porque el país con la mayor bendición y dotación de recursos per cápita, recursos naturales per cápita de todo el planeta, y con gente brillante, inteligente como el venezolano, bueno, tienen que vivir confinados en ranchos. ¿Por qué? Porque los políticos dicen que el petróleo es de ellos, es decir, de la clase política. Bueno, la propuesta de un gobierno cristocéntrico es privatizar el petróleo. ¿Qué significa privatizar el petróleo? Que ahora el petróleo es no de la clase política, sino de los venezolanos organizados en el Fondo Soberano Sempiterno.
Entonces, ¿qué hace el Fondo Soberano Sempiterno? Alquilar bloques y subbloques, como quien tiene un terreno lo alquila, como quien tiene un edificio lo alquila, ¿verdad? Y entonces ya el problema de la producción dentro de ese edificio, dentro de esa tierra, ya es problema de los consorcios. Por supuesto, el diseño está hecho para que quieran producir lo máximo posible. ¿Por qué? Porque la renta de esos bloques, subbloques, es función, en la propuesta del gobierno cristocéntrico, del Fondo Soberano Sempiterno, función de un múltiplo 2,5 veces lo que rinda un indicador financiero muy conocido, que es la nota de tesorería de 10 años de los Estados Unidos. Hoy es más o menos 5%, así que 2,5 veces es 12,5%. Que el consorcio quiere diversificar y reducir la tasa. Bueno, si diversificas, si no es petróleo, gas y minería nada más, sino que además metes petroquímica, metalmecánica, industria, agricultura, centros de datos y tecnología. Okay, Venezuela es un sitio ideal para centros de datos y tecnología porque tenemos agua por todos lados y agua es lo que se necesita para producir energía eléctrica y refrigerar los centros de datos. Entonces, centros de datos, complejos turísticos, etcétera. Bueno, entonces si tú en vez de ser solo petróleo, minería y gas, metes otros sectores, a lo cual se le conoce como diversificación sectorial, entonces la tasa bajaría de 2,5 veces la nota del Tesoro, que paga 5, es decir, de 12,5% a 2 veces la nota, que paga 5%, es decir, en vez de 12,5%, 10%. Que el consorcio quiere bajar más la tasa, lo cual es de su interés, por supuesto, pagar menos. Bueno, entonces tienes que atraer inversiones para otros bloques del territorio nacional, a lo cual se le conocerá como diversificación territorial. Entonces no es solamente diversificación sectorial, sino también territorial. Sectorial significa bajar la tasa de 12,5 a precios de hoy a 10%. Y de diversificación, adicionalmente a la sectorial territorial, sería bajarla ya de 10 a 7,5%. Y 7,5% sobre 3 billones de dólares, que es la evaluación del subsuelo y de los bloques, etcétera, son aproximadamente unos 50.000 millones de dólares por año o unos casi 5.000 millones de dólares por mes. Esto, si solo lo pagase el petróleo, que no va a ser el caso, serían 1,5 millones de barriles diarios a $100 el barril. ¿Okay? Pero como no lo va a pagar el petróleo nada más, sino lo va a pagar el petróleo, el gas, la minería, la tecnología, centros de datos, los complejos turísticos, los complejos de bienes raíces, la generación eléctrica, el consorcio también podrá producir bienes públicos como autopistas, calles, puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces, como lo va a pagar todo eso, entonces va a ser viable y negocio. Tiene que ser negocio para quienes van a invertir, evidentemente, si no, no habrá inversión y Venezuela nunca se diversificará como economía, ni sectorial ni territorialmente. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Bueno, unos ingresos que va a recibir el fondo, la propiedad del subsuelo sigue siendo de los venezolanos, pero no de la clase política ahora, sino del Fondo Soberano Sempiterno. Es decir, cada uno como accionista del Fondo Soberano Sempiterno tendrá inicialmente, si somos 30 millones y 3 billones de dólares, la evaluación, entonces tendremos $100.000 cada uno. Ahora, ¿cómo se retira ese dinero el que lo quiera retirar? Porque no estás obligado a retirarlo, pero el que quiera retirarlo del portafolio del Fondo Soberano Sempiterno, que estará en precaución, retiro digno, retiro exitoso y enriquecimiento, bueno, lo va a poder hacer de forma inversa a la esperanza de vida legal restante. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes 78 años o más,
el 100%. Si tú tienes 77, 50% este año y 50% el año subsiguiente. Si tienes 76, un tercio, un tercio, un tercio. El que tiene 75, bueno, a los 75 un cuarto, a los 76 otro cuarto, a los 77 otro cuarto, a los 78 el restante cuarto, y así sucesivamente hasta que llegamos al de 18 años, que podrá retirar una de 61 partes anualmente. Por supuesto, este valor aumentaría todos los años porque el valor del subsuelo se corregiría por la inflación del IPC de los Estados Unidos, aproximadamente 2% anual. Por tanto, la aplicación de ese 12,5% que baja al 10% con la diversificación sectorial y al 7,5% con la territorial, la diversificación territorial, y que se aplicaría sobre el 25% del valor que es el valor recuperable de ese subsuelo, porque no le podemos aplicar la tasa sobre algo que todavía no se ha producido. Bueno, eso es más o menos 1.875% real todos los años. Y claro, cuando el fondo recibe esas rentas, las va cambiando por un fondo de precaución, de retiro digno, retiro exitoso y enriquecimiento. Y el enriquecimiento es startups nacionales e internacionales. Es decir, se va a poder financiar el proceso de emprendimiento en Venezuela como tal, pero también en el resto del mundo. O sea, ese fondo podría ser dueño de los próximos unicornios a nivel global y de startups a nivel nacional en algún porcentaje, por supuesto. Y generaría una tasa no menor a la del crecimiento de la población. Por tanto, sería, como su nombre lo indica, sempiterno. Tendría inicio, más no fin. Ahora, condición sine qua non para poder acceder a los fondos es pasar por un proceso de formación espiritual, moral, cívico, político, institucional, económico, social. ¿Qué significa esto? Bueno, unos primeros módulos de la relación con Dios, ¿ok? Porque Venezuela debe restablecer su relación con Dios, es decir, cero ocultismo, cero aborto, cero eutanasia, cero adopción y matrimonio homosexual. Y bueno, cada quien tiene que entender que los que tenemos existencia, los que tenemos vida, tenemos un propósito y por tanto tenemos que aprender a conectar con ese propósito, lo que nos da paz, lo que nos llena, lo que nos conecta, bueno, porque entendiendo qué es nuestro propósito, para qué tenemos existencia y alineándonos con ese propósito, podremos alinearnos con las bendiciones de Dios. Entenderemos cuándo se nos abren las puertas, cuándo se nos cierran, por qué se cierran y cómo todo este proceso lo que hace es alinearte con tu propósito. Entonces necesitamos un país de 30 millones de personas alineados cada uno con su propósito y teniendo una buena relación con Dios. Luego la relación con el prójimo. ¿Qué es la relación con el prójimo? La moral, lo cívico, lo político, lo institucional. Conocer la Constitución, los componentes de la Constitución, las instituciones del Estado, la Fuerza Armada, cómo se organiza, la policía, cómo se organiza, el sistema de cortes, cómo se organiza, la civilidad, etcétera. Y, por supuesto, saber llevar las relaciones con el prójimo como tal. Y lo último, el módulo de formación en la relación con el resto del mundo natural, que es lo económico y lo social, y, por supuesto, el dinero, el emprendimiento y la inversión. Es decir, la relación con el dinero ya no es de idolatría, el dinero ya no es un ídolo, sino que es un medio que además es natural que llegue en el proceso cuando te alineas con tu propósito, porque Dios te bendice para hacer bendición para otros. Cuando tú te alineas con tu propósito, se te abren las puertas y, por supuesto, empiezan las cosas a funcionar y, por supuesto, hay una expresión material en el dinero. El dinero es reconocido por nuestro Señor. Claramente cuando ocurre la frase de dar al César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo que reconoce es que en el mundo, o sea que primero que su reino no es de este mundo, es de lo espiritual, pero que en el mundo natural necesitamos un orden natural. Y ese orden, por supuesto, pasa por entender unos derechos naturales al ser humano que preceden la existencia del Estado, pero luego entender que hay una Constitución que delimita precisamente lo que puede hacer el Estado, pero esa Constitución, ¿verdad?, también da existencia a un Estado que tiene tres roles: violencia, justicia y dinero. Violencia legítima, o sea, orden público, orden
soberanía del territorio, orden jurídico, que es la parte de la justicia, y el orden, el sistema de pagos o pacificación, el sistema monetario. Entonces el dinero aquí aparece como un medio, no como un ídolo, y por supuesto es expresión en el mundo natural. La relación con el dinero es fundamental entenderla para que el dinero siempre esté subordinado, no el dinero controlándonos a nosotros, sino nosotros controlando al dinero. El dinero es un medio, no es un fin. Y luego la relación también con el resto de la economía y formar venezolanos listos, prestos para el emprendimiento y la inversión. El emprendimiento en startups y la inversión en etapa temprana, porque los cambios en la sociedad de la IA, de la inteligencia artificial, en el contexto de la cual la productividad no vendrá del contrato de trabajo, no vendrá de la hora hombre, sino que vendrá fundamentalmente cada vez más de la automatización, del algoritmo, de la digitalización y de la IA en general. Bueno, va a suponer que va a haber destrucción de puestos de trabajo y que la gente va a tener que insertarse en el mundo del aporte al acervo de conocimiento de la humanidad. Es decir, la gente va a tener que emprender y aportar con productos, con soluciones, por supuesto alineándose con su propósito. Entonces, en ese marco de cosas, por supuesto que nos vamos a maravillar y estamos convencidos de que eso va a ser así, porque no dependemos de facultades de seres humanos. Aquí no dependemos ni de títulos, de profesionales, de magísteres, de doctorados, ni nada por el estilo. Todo eso es nada, es cero. Nuestro Señor lo que necesita es fe, obediencia y disponibilidad. ¿Qué significa fe? Saber que nuestro Señor no enfrenta limitaciones, que lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. ¿Qué significa obediencia? Bueno, por supuesto, seguir su ley. ¿Y qué significa disponibilidad? Estar listos para la llamada. Bueno, mi nombre es Ángel García Banchi y espero que el espacio que ha quedado grabado haya sido de su gusto. En todo caso, si no lo fuese, igual yo estoy en el negocio de agradar a nuestro Señor, aquel que hizo el cielo, la tierra, el universo, todo lo visible y lo invisible. ¿Ok? Más que agradar a los hombres como tal. Si en el proceso se agradan a los hombres, maravilloso. Pero nuestro Señor está primero. Fuerte abrazo a todos, miles de bendiciones y cuídense. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.